nuevas, Claudio. Pero estábamos hablando hace un minuto de lo que es el plan de emergencia habitacional presentado por el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, y vamos a tomar contacto justamente con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, para conversar sobre este plan, en qué consiste, quiénes van a poder postular, a cuántas viviendas vamos a llegar cuando termine este periodo de gobierno. Muy buenos días, ministro. Un gusto que esté con nosotros, se lo agradecemos mucho. Gracias a usted. Buenos días, Juanita. ¿Cómo está? Estamos muy bien. Ministro, en términos generales, ¿cuántas viviendas serían las que se podrían construir y qué tipo de viviendas las va a construir directamente el Estado? ¿Va a hacer un sistema de autoconstrucción? ¿Va a participar el mundo privado? ¿Cómo se va a hacer? Mire, en primer lugar, esto de un plan, ¿qué sentido tiene un plan de emergencia habitacional? Primero, asumir de que hay una situación urgente. En segundo lugar, ordenar la acción pública. Y en tercer lugar, convocar a muchos actores a decir que tenemos que entre todos hacerlo. Este es un problema que rebalsa a un ministerio, al Estado, es un tema de la sociedad. Se nos generó una gran emergencia que tenemos que asumirla con mucha seriedad y con todo el despliegue que podamos hacer de capacidades. Bueno, el plan está orientado a los sectores más bajos de ingresos que no han tenido acceso a la vivienda, a los sectores que el registro social de hogar era del 40% de menor ingreso, y a los sectores medios también de bajos ingresos. ¿Cuáles son los programas y las formas de acceder? Son diversas. Esa es una de las particularidades de este plan, que no busca no tener solamente un par de programas muy estandarizados, sino que tener diversidad para recoger las necesidades distintas, las particularidades regionales, en fin. Los caminos, los que veníamos hasta ahora empleando, que han tenido ciertos ajustes, pero uno es un fondo solidario para la vivienda, que llama el decreto 49, que lleva más tiempo, que va a seguir siendo muy importante. A esto se postulan fundamentalmente los comités de manera colectiva y periódicamente individualmente quien lo quiere hacer. Aquí el requisito no haber recibido nunca antes subsidio del Estado. En segundo lugar, tener un determinado ahorro que es bastante bajo, pero que va ido subiendo por el propio interés de los comités de tener más puntaje. Después hay un programa de integración social que es para sectores de bajo ingreso y para sectores medios también. Después tenemos el programa de habitabilidad rural, que es para familias que viven en las zonas rurales, que es un programa que existió pero no estaba funcionando adecuadamente, que lo estamos reformulando de tal manera de encontrar caminos para construir viviendas en el campo. Para esto son clave las cooperativas y son clave también las viviendas industrializadas. Sí, tenemos también un programa de autoconstrucción, que es algo que existe en Chile. Hablamos de la operación Sitio 3.0, o sea, recoger lo mejor de esa experiencia. Y hay mucha demanda de esto, sobre todo en regiones como Tarapacá, principalmente. También se ha planteado en la zona de Valparaíso. Esto es para todas las personas que no tengan apoyo, que no hayan tenido subsidio o aporte del Estado y que estén necesitados de vivienda. Y hay diferentes caminos para hacerlo. Después tenemos un programa que es de construcción de un sistema directo de edificación de parte de los serbios. Esto es parecido a lo que existió antes con un decreto 62 que se llamaba, que permite que el serbio diga en tal lugar tenga un terreno, construye un edificio, y a partir de lo cual convoca a distintos sectores que pueden ser, por ejemplo, los grupos o las personas que recibían subsidio individual y que hoy día no le alcanza el subsidio para acceder a la vivienda porque está mucho más cara que el subsidio que reciben. Después tenemos un programa de pequeños condominios, que son pequeños sitios que una casa se transforma en tres, con todo un modelo bastante atractivo, que eso ya está aplicándose. Tenemos también viviendas municipales. Esto es algo nuevo, que los municipios hoy día reciben mucha demanda de familias y de personas que no tienen cómo acceder, que ya recibieron antes subsidio pero perdieron la vivienda, que tienen conflictos, que hay problemas de violencia, que hay problemas de incendio, distintas situaciones críticas, y los municipios van a poder disponer de un stock de vivienda que les permite desarrollar de acuerdo a sus propias realidades políticas, sociales y locales.
que van a tener que tener ¿cómo se llama? Una ordenanza municipal para tener una gestión adecuada pero diversa, no el mismo modelo en todos lados. Después tenemos un programa con las empresas, los trabajadores de empresas, en que las empresas se establecen un acuerdo con los trabajadores muy formal, las empresas ponen un terreno, el Estado pone los subsidios, ellos llevan adelante el proyecto que se han planteado y bueno, eso es algo que digo, existió antes y fue potente. Y por distintas razones se interrumpió y queremos replantearlo con ajustes muy importantes. Uh-huh. Y tenemos también las viviendas orientadas a las familias que están en campamentos, que básicamente se trata de 300 campamentos que están en condiciones de ser radicados donde están, radicados que se quedan ahí, y hay todo un programa para regularizar y para urbanizar y en algunos casos para incorporar viviendas, porque muchos de los campamentos de esa época, los campamentos más antiguos, ya tienen vivienda bastante consolidada. Uh-huh. Todo esto suma 260.000 en 4 años. Eso es lo que le podría describir como el plan. Para esto hay que tener suelo. Eso Y mismo le iba a estamos todo un preguntar, proceso. ministro. Claro. Eso le quería preguntar porque efectivamente hay que construir sobre algún terreno. ¿Cómo va ese proceso de búsqueda, de adquisición de terrenos para poder emplazar estas viviendas? Se habla que se va a hacer un trabajo ahí también con algunos privados, con las Fuerzas Armadas, por ejemplo. ¿Y qué criterios se están haciendo? Porque efectivamente una de las críticas que hay respecto de la forma en la que se ha abordado la política habitacional en nuestro país es que ha favorecido la segregación porque, claro, se mandan estas viviendas a sectores periféricos y finalmente la ciudad queda de una forma en la cual estas personas quedan prácticamente aisladas de los lugares donde hay servicios, etcétera. Entonces se va reproduciendo esa segregación que tanto daño ha causado. ¿Qué criterios están usando también en ese sentido? Mire, antes de hablar del suelo, solo decirle de que en los programas anteriores lo que se busca es que haya equipamiento a lo menos de sala cuna, jardín infantil, un centro de salud y alguna solución de transporte, que es diverso. O sea, en un cerro de Valparaíso se trata de tener un funicular, hay distintas realidades. Bueno, eso estamos incorporándolo también, todo esto en coordinación con otros ministerios, esto no es solo del Ministerio de la Vivienda. Y eso está avanzando. Respecto al suelo, hoy día tenemos, el plan requiere, la estimación nuestra requiere 3.519 hectáreas. Tenemos en este momento 1.700 hectáreas donde se están ejecutando proyectos en distintas etapas. Tenemos también 608 hectáreas que están verificándose porque tienen distintos problemas jurídicos o de mantención o distintas cosas. Y tenemos un déficit de 1.211 hectáreas. En estas hectáreas que faltan tenemos todo un proceso de trabajo con empresas públicas. Hay varias empresas que tienen suelo y que no lo ocupan. Quizás Ferrocarril es el caso más tan votado y generan problemas a lo largo de Chile, en fin. Está también Codelco tiene, hay servicios que tienen, en fin, estamos en todo ese proceso y dentro de esto las Fuerzas Armadas tienen harto suelo y esperamos que contribuyan a la emergencia habitacional y estamos también en un comité interministerial organizando la conversación con las Fuerzas Armadas. Además de esto, habrá compra de terreno, algunos terrenos propuestos por comité o propuestos de distintas maneras y otros terrenos que directamente le ofrecen al ministerio o que busca el ministerio. Vamos a comprar incluso algunos edificios construidos. Estamos en un proceso de compra de uno y en otros casos terrenos incluso con proyectos ya diseñados. O sea, esto va a ser bastante flexible. Esto es nuevo en el sentido que durante muchos años el Estado no era un factor, un sujeto de todo el mercado de suelo y ahora pretendemos entrar en él. Esperamos que todo lo que sea transferencia del Estado sea gratuita, o sea, que haya otras maneras que no sea con costo a la vivienda. Eso es lo que le puedo decir sobre suelo. No es fácil todo esto, pero en eso estamos. ¿Han tenido conversaciones ya, ministro, con estos sectores, por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas o de algunas empresas del Estado? ¿O ese es un tema que se va a iniciar a partir de este plan? Eso por un lado, preguntarle por otro, usted hablaba de que todos estos condominios, estos conjuntos habitacionales, incluso aquellos campamentos, ¿no es cierto?, que podrían
implementarse también con los servicios básicos, van a tener que tener algunas cosas como salacunas, ¿no es cierto?, como algún servicio de salud, en fin. Esos aspectos como la sala cuna, como el transporte, eso va a estar a cargo del Estado. Pienso, por ejemplo, en una empresa X que tiene terreno y que lo va a entregar para que se construya para sus trabajadores, pero va a entregar el terreno y no se va a hacer cargo de esa otra parte. No, en ese caso quien se hace cargo son los propietarios, que son por lo tanto los propios trabajadores, en lo que usted me está mencionando. Pero mire, no queremos generar falsas expectativas. Aquí va a depender mucho porque si se instala un edificio, supongamos de no sé, 150, 160 habitantes, un edificio. Ahí, si hay en el sector, si hay consultorios, si hay sala cuna, por cierto, que no se va a incorporar, nosotros vamos a evaluar el conjunto de la situación. Tenemos realidades como por ejemplo La Platina, Los Cerrillos, eh, donde sí hay que construirlos porque son conjuntos nuevos, donde no hay en el entorno respuesta a estas necesidades, lo que sí lo vamos a tener presente. ¿Cómo va a ser? Nos, esperamos que los coordinarlo muy bien con los ministerios, porque estos son entidades públicas, o sea, los jardines son públicos, los centros de salud son públicos, y en el caso de transporte va a depender de cada una de las situaciones. En el caso de un funicular, esperamos que eso sea más bien de la empresa que nos va a administrar el Estado. Pero eso depende de cada situación. Lo que importa es que la integración a la ciudad pasa por tener servicio. Y la ubicación de los suelos, estamos tratando de que sean suelos lo más cerca de insertos en la ciudad, con lo cual se está considerando que este criterio de llevarlo al borde de la ciudad, porque el suelo es más barato, no considera el costo social real de instalar los servicios, pavimentar en las calles, un conjunto de otros costos que hasta el momento no se han tomado para evaluar la pertinencia para el Estado de hacerlo de esa manera. En todo caso, yo reconozco que esto ya desde Bachelet 2 ha disminuido mucho esto de los proyectos de estar en el borde exterior de la ciudad. Estamos conversando con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, a propósito de este plan de emergencia habitacional que se dio a conocer hace algunos días y que busca paliar el déficit que existe en esta materia y que se ha ido acrecentando durante los últimos años. Efectivamente, ministro, esto es una situación que se ha ido agravando con bastante rapidez durante el último tiempo por diversos factores y por lo mismo todo plan o toda idea que surja para ayudar en este sentido puede parecer insuficiente porque efectivamente a veces la necesidad de vivienda es mayor a las soluciones que se pueden otorgar. ¿Qué se tiene contemplado para tratar de disminuir la velocidad con la cual ha ido aumentando la presión y la necesidad de la gente por adquirir una vivienda? Porque efectivamente están proliferando los campamentos y están apareciendo con una velocidad que no veíamos hace bastante tiempo y llevar a cabo este plan que se ha anunciado por parte del Ejecutivo lleva un tiempo, lamentablemente, eso no se puede negar. ¿Cómo se está viendo ese tema también? Bueno, la estrategia es que el ministerio, junto con otros ministerios, responda hoy día con un conjunto de viviendas para responder a necesidades concretas, al sufrimiento concreto de familias, pero a su vez para volver a legitimar un camino institucional para acceder a la vivienda, que se vuelva a creer, que no hay que esperar 10, 15 años, como es hoy día, producto de varias situaciones. Entonces se busca relegitimar. Esto debiera mitigar, disminuir de todas maneras el crecimiento del déficit, disminuir el crecimiento del déficit y por lo tanto que las familias vuelvan a creer que hay una forma institucional de hacerlo. Esto no es igual a lo largo del país. El problema principal lo tenemos en Santiago, Valparaíso y Concepción. Son las tres ciudades más grandes en las cuales las políticas orientadas a los sectores más bajos de ingresos que venía de antes no funcionaron porque la especulación del suelo no lo permitió. Y en esas tres ciudades hay que poner un tremendo esfuerzo para contener el crecimiento. Respecto al tema de los campamentos y al crecimiento de las tomas, la verdad que en los últimos campamentos y tomas tienen fundamentalmente presencia de migrantes, inmigrantes algunos que llegan directamente de la frontera a ocupar ciertos terrenos en Lampa y en otras partes. Y aquí operan unos traficantes de suelo que están vendiendo a los migrantes, les venden incluso con papeles que no son verdaderos, y les venden, sabemos de casos, desde 1,5 millones hasta 7 millones, distintos valores.
y es una suerte de fraude a los migrantes hecho por otros migrantes o chilenos también que han ido viendo las trampas. Y eso es un tema que hemos pedido que haya una acción legal directa hacia ellos. Tanto detener la llegada directa desde la frontera, porque eso no corresponde, y a su vez todo este tráfico que hay. Y por otro lado, en estos campamentos se ha empezado a dar un descontrol fuerte, porque han llegado personas, grupos armados que los controlan, incluso en algunos casos hasta con arma larga, que esperamos que también eso se ponga control. Estamos conversando con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes Cisternas, y nos queda solo un par de segundos, ministro, pero quería preguntarle a propósito de los migrantes, justamente, los requisitos para postular o para todas estas alternativas, ¿van a hacer diferencia entre chilenos y extranjeros? Mire, hay una ley de migración que establece criterios similares en salud, en educación, en distintos servicios para los extranjeros. Y en el caso de vivienda hay todo un proceso de postulación y de acceso a los programas, y ellos tienen que cumplir esos requisitos igual que los chilenos. Perfecto. Ministro, agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros. Vamos a estar requiriendo nuevamente su presencia para ir profundizando en esta política y en otras también que se adopten para paliar esta situación. Que tenga un buen día. Solo agregar una cosa, me perdona, pero ha empezado con mala intención ciertas campañas de opinión de que aquí ya no estaríamos en la perspectiva de la casa propia. Los sectores más bajos de ingresos aspiran a la casa propia porque es el patrimonio para su vejez, para sus hijos, en fin. Y la verdad que eso sigue igual. De los 260.000 soluciones que estamos planteando, solo 20.000 son arriendo. Hay otro segmento, y sobre todo en Europa y en otros lados, en que el arriendo es una manera más estable de estar. Bueno, pero eso depende de distintas realidades, pero vamos a seguir con la propiedad. Sigue siendo una aspiración muy fuerte en una parte de los hogares y eso tenemos que respetarlo. Quiero decir que la campaña que se ha hecho es falsa. Eso quería aclarar. Aclarado, ministro. Que tenga un buen día. Aclarado, y efectivamente, como dice el ministro, en muchos lugares de Europa este sistema de arrendamiento por parte del Estado lleva muchos años y ha funcionado. Hay que aprender, las instituciones públicas y privadas tienen que aprender a administrarse. Es muy difícil administrar arriendo y eso va gradualmente. Muchísimas gracias por la invitación. Que tenga un buen día, ministro. Que esté muy bien. Gracias. 8:06, Juanita. Nosotros también tenemos que despedirnos, hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros. Ya llega nuestro director Patricio López para continuar con el programa. Juanita, nos reencontramos mañana. Que estés bien. Que esté muy bien. Muy buenos días.